Hablando ya en sí de psicosis posparto, quizás un poquito de historia. Aquí la medicina, como siempre, tiene una deuda con la salud materno-infantil o la salud de la mujer. Los primeros casos de psicosis posparto se describen en el año 400 a.C. por Hipócrates. Él lo que decía, o la teoría que él trataba de implementar era de que después del parto los loquios se derivaban al cerebro y que esto causaba los síntomas de la psicosis o de la locura puerperal, como se le llamaba en ese momento, a la psicosis posparto, que eso era lo que la generaba. Esta locura puerperal o este término se viene a describir hasta mediados del siglo XIX como tal, como locura puerperal. Esquirol fue uno de los primeros que empezó a acuñar este término allá por 1819 en este primer tomo de su libro Desmaladies mentales, que era un tratado de enfermedades mentales. Ahí fue donde él empezó a hacer una correlación y él empezó también a hacer una correlación entre que las mujeres que presentaban psicosis posparto de alguna forma no producían de una manera normal también la leche materna. Eso también es un dato bien importante porque nos tira una indicación de que ahí hay algo biológico que está ocurriendo y no puramente mental, ¿verdad? O psiquiátrico. Para los franceses, la psicosis posparto es un buffet delirante. Eso quiere decir que tiene un montón de síntomas de diferentes tipos, ya vamos a ver más adelante de qué tipo, polimorfo, con un tinte tímico. Para nosotros en psiquiatría, tímico significa afectivo, y afectivo tiene que ver con estado de ánimo elevado, estado de ánimo normal o estado de ánimo deprimido. Hay una alteración del estado de ánimo, que creo que es la base de la patología en sí, es una alteración del estado de ánimo, pero que se le agregan muchos síntomas que pueden incluso llegar a ser muy bizarros de diferentes tipos. El manejo de la psicosis posparto interfiere grandemente en la formación del vínculo madre-hijo y en la salud de ambos. Eso es un punto importante a tomar en cuenta porque, si bien es cierto, como vimos en el caso anterior, hubo una separación del binomio y eso no es lo ideal, pero era porque la madre estaba presentando una disociación hacia su recién nacido. Había momentos ya en los cuales no lo reconocía. Si eso hubiese progresado en una mala dirección, incluso el recién nacido hubiese estado en peligro. Pero también es de reconocer que podríamos después realizar algún tipo de intervención al estabilizar a la madre, como para no afectar más esta interrupción de esta formación del vínculo madre-hijo y no afectar tanto, ¿verdad?, el desarrollo de esta relación. Las enfermedades mentales perinatales se asocian a un riesgo aumentado de muerte perinatal, morbilidad neonatal y riesgo obstétrico aumentado. Específicamente, la psicosis posparto está asociada a complicaciones como abrupcio de placenta, hemorragia posparto y muerte perinatal. Como datos generales, las mujeres presentan un riesgo 22 veces aumentado de presentar episodios de psicosis o manía durante el posparto que en cualquier otra época de su vida. Esto está directamente relacionado a alteraciones hormonales. Ya vamos a ver de qué tipo. No es un trastorno muy frecuente, como hablábamos. La prevalencia de la psicosis posparto anda en un intervalo entre 0.1 y 0.2%. Sin embargo, no nos dejemos llevar porque tiene una prevalencia baja, pero tiene bastante tiempo de venirse describiendo esta patología sin que todavía logremos encontrar exactamente cuáles son los factores que intervienen científicamente en la etiología de esto y así poderle dar un manejo certero. La clasificación de esta enfermedad, de acuerdo al DSM-5, que es nuestro manual de clasificación de los trastornos de enfermedades mentales que utilizamos actualmente en psiquiatría, se clasifica como trastornos psicóticos de corta duración dentro del espectro de la esquizofrenia, aunque
aunque su alteración de base no sea mental tanto de pensamiento como en la esquizofrenia, sino que sea más una alteración afectiva. Dentro de la clínica común, es decir, los síntomas clínicos más comunes de la psicosis posparto hay un inicio rápido de los síntomas. El inicio es rápido, es abrupto, ¿verdad? Porque ya vamos a ver de nuevo más adelante que se relaciona con esa caída abrupta de estrógenos y progesterona que se da en el momento de verificar el parto. Se da también dentro de las primeras 2 semanas posparto. Se da un intervalo entre 2 a 4 semanas, pero específicamente más todavía dentro de las primeras 2 semanas de haber verificado el parto. Inicia con alteraciones del ciclo del sueño, insomnio. Hay cambios de humor que son severos, cambios del estado de ánimo. Hay ideas obsesivoides acerca del bebé. Obsesivoides, no es obsesivo, sino se describe como obsesivoide, porque son ideas que tienen las mismas características de una idea obsesiva, pero que están sobre una base de alteración del humor o del estado de ánimo. Estas ideas obsesivoides acerca del bebé, que el bebé no es suyo, que ella no ha dado a luz, pueden evolucionar a ideas delirantes, y ahí es donde la cuestión se va complicando. Alucinaciones, en el caso clínico vimos que eran alucinaciones auditivas, ella escuchaba que el bebé lloraba, simples se describen, solo escuchaba que el bebé lloraba y nada más. Pero estas alucinaciones pueden ser no tan simples, pueden ser más complejas, pueden ser visuales, no tan común que se presente, pero incluso pueden ser olfativas, pueden ser táctiles, ya lo vamos a ver más adelante, pero quizás lo más común son alucinaciones simples de tipo auditivo. Hay una conducta desorganizada, como vemos la presentación clínica es ese buffet delirante de un montón de síntomas, de varias cosas, que van a producir una conducta igualmente desorganizada. Impredecible, ese es otro adjetivo que nos serviría muy bien para describir esto, y por eso es que es una urgencia, y por eso es que parte importante del manejo es ingreso, lastimosamente, porque es impredecible, ¿verdad? La conducta es desorganizada. Puede presentarse comúnmente agitación psicomotriz o catatonía, que es el otro extremo de la agitación. Puede darse rechazo a la comida. Dentro de los síntomas poco comunes, pero que también se han registrado que se dan, puede haber delirios de persecución, delirios celotípicos o delirios de grandeza que no son congruentes con el estado de ánimo que está mostrando la paciente. Pueden haber alucinaciones visuales o táctiles, que esas son menos comunes, y aquí puse entre paréntesis, apuntan a organicidad. Con organicidad me refiero a alguna anomalía que se puede evidenciar a través de un examen, ya sea estructural o funcional, que nos indique directamente esto está pasando, ¿verdad? Una tiroiditis, un foco epiléptico, un tumor, etc. Episodios mixtos de manía y depresión, y alteraciones cognitivas como la desorientación, que fue una cosa que recurrentemente vimos descrita en el caso clínico de la paciente, que pueden llevar a negación de la existencia del bebé y a la imposibilidad de suplir sus necesidades. Esto es bien importante, repito, como signo de alarma que nos puede ayudar a tomar una determinación clínica si nosotros estamos dudando de si en el momento en que nosotros la evaluamos en la unidad de emergencia, nosotros escuchamos que la historia de los familiares, por ejemplo, es sí ha tenido alucinaciones, sí hay momentos en los que desconoce al bebé, sí está que no puede dormir, sí presentado un episodio de agitación, pero en el momento en que nosotros la vemos completamente tranquila. Tal vez nosotros podemos dudar si quizás no requiere el ingreso o sí, pero estos signos de alarma son cosas que nos pueden ayudar a determinar un plan de manejo, que en la mayoría de los casos pues, va a ser el ingreso. El cuadro clínico es dominado por síntomas afectivos, como lo mencionaba, es ocurrido de un montón de síntomas de diferentes cosas, pero que tienen una base predominantemente afectiva o del estado de ánimo. El riesgo de suicidio en una mujer que sufre psicosis posparto aumenta 70 veces. O sea, aquí hay un riesgo bien identificado para ambas partes del binomio, ¿verdad? Tanto para el recién nacido como para la paciente o la mujer que ha dado a luz.
La prevalencia de homicidio del bebé es del 4%, es una prevalencia que también pudiese parecer baja, pero 4% no es igual a 0%, entonces sí existe, ¿verdad? Entonces, algo que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esta es otra cosa que es bien importante porque nos da los puntos que hay que indagar en la evaluación o en el primer examen clínico que nosotros hacemos. Que sea primípara, que es un factor de riesgo que tenía nuestra paciente del caso. Que tenga deprivación de sueño, que era un factor de riesgo que tenía nuestra paciente del caso. Cambios hormonales puerperales, que pues todas lo van a tener cuando verifican el parto. Estrés ambiental. Hay algunos artículos científicos que han identificado algunas alteraciones genéticas que dicen que la psicosis postparto no está relacionada al estrés ambiental, pero creo yo que siempre es un punto que hay que indagar, porque, bueno, somos tan complejos que siempre el ambiente donde nos desenvolvemos va a tener alguna influencia sobre nosotros. Muerte perinatal es otra cosa que también se toma como un factor de riesgo. Malformaciones congénitas, ahí volvemos otra vez a quizás también que esto esté implicado en reacciones posiblemente de disociación ante que yo no di a luz o yo no di a luz a un bebé que pueda tener malformaciones congénitas. Y lo más importante, historia previa, en partos previos, ¿verdad? Personales de haber sufrido de psicosis postparto, ya tener episodios previos de psicosis postparto, algún familiar que tenga algún padecimiento mental o historia personal de trastorno bipolar. Estos son los factores de riesgo y los que están resaltados en negrita quizás son los más comúnmente asociados a la psicosis postparto. Y aquí en esta tabla, solo para que vean que los factores de riesgo, hasta incluso se ha determinado cierto porcentaje de riesgo aumentado, dependiendo si están presentes o no. Quizás lo que más se repite o lo que es más obvio es haber presentado un episodio de psicosis postparto en su historia personal previa, en partos anteriores. Y lo otro más importante que nos aumenta más el porcentaje de riesgo de psicosis postparto es trastorno bipolar, ¿verdad? Episodios de manía o episodios de depresión de tipo bipolar. Dentro de la etiología, ¿qué es lo que nos hace presentar la psicosis postparto? Se dice que el 88% de la psicosis postparto evoluciona a trastorno bipolar o esquizoafectivo. Bien importante porque podríamos pensar que como es un episodio que se da muy relacionado a una caída bruta de estrógenos y progesterona, que valga la aclaración, los estrógenos juegan un papel en la vía dopaminérgica. La vía dopaminérgica tiene una acción en el cerebro en diferentes vías, pero la cuestión es que se ha visto que en mujeres que sufren de psicosis postparto hay una sensibilidad aumentada de estos receptores en el hipotálamo y que por ahí puede ser un lugar en donde hay una alteración. Hay otras teorías que hablan de una disregulación de todo el eje hipotálamo hipoficiario e incluso de la tiroides, que también puede estar implicado en la etiología de la psicosis postparto. Hay otra teoría también que habla de alteraciones en la vía del triptófano, que el triptófano es el precursor de la síntesis de melatonina en el hígado, que es la hormona del ciclo vigilia-sueño, y el precursor de la síntesis de serotonina en el cerebro, que es una de las principales hormonas implicadas en trastornos afectivos como ansiedad, depresión. Entonces, todas estas hipótesis, pero quizás de las más aceptadas es esa, ¿verdad? La caída abrupta de los estrógenos y en parte quizás de la progesterona. El 12% de las personas que sufren de psicosis postparto evoluciona a esquizofrenia. Se ha visto, como ya mencionaba, que hay una asociación de psicosis postparto y tiroiditis o preeclampsia, anormalidades en la vía del triptófano y también se han identificado, esto es importante, autoanticuerpos para el sistema nervioso central hasta en un 4%. Entonces, si bien es cierto, no se ha identificado esta es la causa o una sola causa que esté asociada directa y claramente a la psicosis postparto,
sí se han identificado claramente alteraciones biológicas e incluso alteraciones genéticas, ¿verdad?, que están asociadas a esta patología. Dentro del diagnóstico diferencial, quizás esto va quizás más orientado a mi especialidad. Durante la evaluación en emergencia, pues se requiere, como ya mencionaba, estudios de imagen cerebral. Cualquier examen que por historia clínica ayude a descartar organicidad. Normalmente mi especialidad, la especialidad de psiquiatría, es una especialidad que yo le digo a veces es una especialidad de descarte, porque yo tengo primero que hacer el ejercicio clínico de descartar cualquier otra enfermedad, de medicina interna, de neurología, cualquier otra alteración metabólica que me pueda estar dando síntomas que aparentemente son psiquiátricos y que probablemente no lo son. Es decir, eso, ¿verdad? Hacer el ejercicio de descartar la organicidad. Y dentro de mi especialidad, quizás los diagnósticos diferenciales más importantes serían trastorno bipolar, esquizofrenia y depresión psicótica, ¿verdad? Que esos serían los trastornos, digamos, afectivos más importantes dentro de mi especialidad. Ya al final quizás de la ponencia me ayudan los colegas ginecobstetras en decirme cuáles dentro de su especialidad podrían ser otros diagnósticos diferenciales, quizás abonando un poco igual al caso clínico, ¿verdad? Haciendo el ejercicio. El pronóstico. Entre el 75 y el 86% tiene una recuperación completa. De pacientes con esquizofrenia que ya tenían, es decir, que ya tenían un diagnóstico de esquizofrenia y presentaron un episodio de psicosis postparto, 55% se recuperó, 35% tuvo psicosis recurrentes postparto cada vez que verificaron parto y 5% presentó resistencia al tratamiento, es decir, ningún tratamiento funcionó. El tratamiento recibido dentro del primer mes de síntomas tiene mucho mejor pronóstico que si nos tardamos más en hacer el diagnóstico y en hacer el inicio del tratamiento. El manejo farmacológico, eso es solo para su conocimiento general, no voy a ahondar demasiado en esto, pero por lo menos lo que podemos hacer o de lo que podemos echar mano, digamos, en unidad de emergencia mientras llega el otro especialista a realizar la evaluación. Esta es una urgencia o emergencia médica que requiere de hospitalización casi en la mayoría de los casos. El tratamiento farmacológico de primera línea va a constar de estabilizadores del estado de ánimo. ¿Por qué no pongo antipsicóticos como primera opción? Que fue el manejo que recibió nuestra paciente del caso. Porque, como ya hemos venido hablando, dentro de toda la amalgama y mezcla de síntomas que tiene esta patología, la base primordialmente va a ser afectiva, es decir, alteraciones del estado de ánimo. Sobre este principio, lo primero que debo de considerar es indicarle estabilizadores del estado de ánimo, como cuáles, como carbamazepina, como ácido valproico, y ahí, que cuál es mejor que el otro, pues habríamos que revisar los antecedentes personales de la paciente, ver qué riesgo de presentar efectos adversos con cada uno de los fármacos que escojamos podemos tener, pero tenemos varias opciones. Luego, la segunda opción sería los antipsicóticos, que fue el manejo que recibió la paciente, primero con haloperidol, que es clase, y luego con risperidona. Y por último también las benzodiazepinas, que a la paciente no se le indicaron y que creo que también sí son importantes porque por lo que veníamos viendo de las alteraciones del ciclo del sueño, ¿verdad? En varias ocasiones se mencionó de que se padece de insomnio y las benzodiazepinas, por lo menos su uso temporal, si las utilizamos menos de 4 semanas, no corremos el riesgo de generar dependencia ni tolerancia con este tipo de medicamentos, los más famosos, ¿verdad? El ribotril famoso, la clonazepam, diazepam, todo lo que termine en AM. Y si lo utilizamos menos de 4 semanas, no corremos el riesgo de generar ningún tipo de dependencia ni tolerancia y ayudamos también a la paciente a regular su ciclo del sueño. También se ha descrito que si hay falla farmacológica, esto es mal para mí, la terapia electroconvulsiva tiene que ser valorada también. Y quizás una cosa que también es de mencionar, obviamente si la paciente está medicada, hablábamos anteriormente de que
Solo los antipsicóticos tardan aproximadamente 7 días en alcanzar un nivel plasmático para hacer su efecto antipsicótico. Pues estamos hablando de que el manejo probablemente de una paciente que sufra de psicosis postparto va a ser como mínimo, estaremos hablando de unos 20 días a un mes, 30 días aproximadamente, más el manejo de su trastorno del ciclo del sueño, más los estabilizadores del estado de ánimo. Estamos hablando de un periodo de un mes. En este periodo, obviamente, todos estos medicamentos van a para trasladarse a la leche materna y no va a ser posible que la paciente pues de lactancia, ¿verdad? Entonces sí habría que valorar eso, ¿verdad? Que se tendría que suspender la lactancia materna mientras la paciente se encuentre bajo este tratamiento y mientras se logre estabilizar. Y ya cuestiones ya más de cuidados en casa, por ejemplo, si la paciente ha estado ingresada, ¿verdad? Por tener este padecimiento de psicosis postparto y se decide que ya está estable, suficiente como para darle el alta, pero va a estar tomando tratamiento, pero quizás todavía hay alteración del ciclo vigilia-sueño, pues hay que valorar si el cuidado del bebé, del recién nacido, se le va dando, digamos, una exposición gradual, ¿verdad? Para que ella no sienta como esta carga que abruptamente se le pone al llegar a casa, y ver que siempre logra tener su descanso, eso que es importante, lo de la alimentación también es importante. Y bueno, quizás eso sería por mi parte, ver la sugerencia en cuanto a este tema.